El punto central de la búsqueda formal y conceptual de mi obra reside en poner de manifiesto aquellos aspectos del quehacer humano, así como de su entorno, que por su naturaleza permanecen ocultos o que al formar parte de la rutina cotidiana pasan inadvertidos. En la poesía y sus múltiples niveles de construcción y descodificación, en los procesos que se llevan a cabo para editar e imprimir la palabra, sentimientos no expresados frente a la pérdida de un ser querido, historias de vida de personas que dentro de una sociedad de clases ignoramos. La acuciosa observación de cuanto me rodea ha encaminado mi trabajo fotográfico hacia la búsqueda y detección de fenómenos visuales y de percepción a los que están involuntariamente sometidos los habitantes de las grandes urbes como la Ciudad de México. Los edificios espejo que reflejan el entorno y devuelven imágenes distorsionadas del mismo, convirtiéndose así en parte de la iconografía cotidiana. La ondulante superficie de los ríos, los espejos de agua, la lluvia, los charcos, las fuentes, estimulan y propician una continua exploración de temas relacionados con la importancia del vital líquido, así como una búsqueda formal que en conjunción con la luz y el movimiento nos brinda la posibilidad de descubrir universos visuales insospechados, siempre presentes pero ocultos a la mirada indiferente. El hueco grabado, la fotografía, la impresión en tipo móvil, la impresión digital, los objetos integrados, la encuadernación experimental son algunas de las diversas técnicas que se conjugan para la creación de los libros de esta muestra. El libro de artista, como medio de expresión estética y conceptual, acoge y posibilita la transmisión de las ideas. Nos brinda múltiples niveles de construcción, de codificación, descodificación, donde los elementos que constituyen el libro tradicional cobran vida en un todo integrado y expresivo. Es un libro articulado a manera de políptico y nos da la posibilidad de incorporar 3 poemas de Jaime Labastida y cuyos títulos son Elogios de la luz y de la sombra, La sal me sabría polvo y En el centro del año, de los cuales he tomado fragmentos, por eso es el título del libro, de manera que están dispuestos por secciones en cada uno de estos paneles y nos permite también a la doble página, en cada caso, tener hueco grabado. Es decir, estoy nuevamente seleccionando fragmentos de fragmentos para destacar el texto y ponerlo a través del grabado ciego o hueco grabado, una imagen que complementa texto e imagen. Cuatro páginas enmendadas de la historia. 4 páginas que son rescatadas de trabajos, particularmente de un libro de historia que está a la venta, y es un tributo al trabajo de corrección de estilo. Son trabajos que la gente, que el lector común no ve, no tiene manera de saber todo el trabajo que está detrás de la edición. Son 4 páginas que están corregidas con rojo, que tienen enmendaduras, que tienen anotaciones y que finalmente es el trabajo, es la obra negra de una obra impresa. Y desde mi punto de vista, pues este quehacer no es reconocido, nunca se le da crédito al corrector y a otras personas involucradas en los procesos, de manera que yo he dispuesto las páginas de suerte que la gente vea cómo están marcadas estas galeras que nosotros llamamos. El Cuarto en Paz es un libro en donde yo recupero el magnífico texto de Jaime Labastida y lo dispongo en una publicación, en una encuadernación que aúna 2 libros en uno, es un 2 y 2, y en uno de ellos, a través de la fotografía digital,
recupero lo que son las galeras. Son placas en realidad que están hechas a partir de tipo móvil. Estos tipos están dispuestos uno por uno. La composición del arreglo, o el arreglo, mejor dicho, del poema está fotografiado y evidenciado en el libro. Y en la otra parte del libro es justamente el trabajo realizado a partir de papel humedecido y la presión, y no digo impresión, sino la presión que se ejerce sobre la propia placa para que se genere el hueco grabado. El propósito de este trabajo es justamente que el lector tenga el objeto en sus manos y logre incorporar la luz para poder leer este texto. Este texto carece de tinta. Es decir, nosotros como lectores de libros regulares siempre tenemos presente la palabra gracias a la impresión en tinta, pero aquí he obviado esa tinta para que el lector pueda a nivel táctil sentir la textura y incorporar la luz para poder leer este texto. En mi estancia en Manchester tuve oportunidad de elaborar este libro sobre la base de el poema, la poesía y la imagen poética, tomando las palabras de Paz y tomando también la traducción de Tomlinson. Pude incorporar estos 4 poemas de manera que están páginas enfrentadas y tenemos la versión en español y la versión en inglés. Los arreglos tipográficos que hice para este libro fueron hechos en la Universidad Metropolitana de Manchester, o la Manchester Metropolitan University. En este espacio magnífico siguen vigentes y se sigue trabajando con el tipo móvil. La posibilidad de trabajar con esta tecnología de otros tiempos me permitió hacer la composición y el arreglo de los 4 poemas en su versión en inglés y en español, y realmente mi sorpresa fue mayúscula cuando, al observar las placas origen de estos grabados, me percaté de su belleza. Son procesos nuevamente que el lector no ve, no concibe siquiera, y se pierde toda esta información, de manera que articulé 2 libros para este título. Por un lado, tengo el libro que recoge fotográficamente estas galeras y dan testimonio del proceso y la construcción, y por otro lado está el libro que a manera de concertina despliega las páginas en hueco grabado o grabado ciego. Nuevamente aquí estoy obviando la tinta porque lo que me interesa particularmente es añadir un nuevo nivel de descodificación para el lector. Si bien la poesía no la entendemos en un primer momento, sino que tenemos que regresar a ella múltiples veces para poder descodificar su contenido, en el trabajo gráfico he querido prescindir de la tinta justamente con un propósito de sensibilización del lector, no solamente desde lo intelectual o lo emocional, sino adicionalmente incorporando la luz e incorporando sentidos como el tacto para un acercamiento mayor con la imagen poética de Paz, que Paz nos propone. Seeking Waters amalgama imágenes y poesía para celebrar el vital líquido que es el agua, y son fotografías en distintos países en donde encontramos ríos, encontramos aguas muertas, encontramos piletas, encontramos que en la unión de estas imágenes la idea es justamente buscar ese continuo fluir del vital líquido. Y este fluir es un elemento en donde se depositan las imágenes.
de manera involuntaria y nos generan esa gráfica. A mí me interesa particularmente destacar esos reflejos. En un caso tenemos los canales de Manchester, en Inglaterra. Tenemos, por otro lado, edificios que se pueden reflejar en el Danubio o árboles en el Vltava. El libro abre y cierra con algo que yo he tenido a bien llamar aguas rituales, que son, en este caso, la pileta o el agua contenida en las piletas de la Alhambra. Me interesa hacer énfasis en ese continuo fluir, no solo de agua, sino también de ideas y de momentos históricos. Surge como una experiencia, si se quiere, fortuita, en la que un día, en las cercanías de la Ciudad de México, me encontraba yo con los pies sumergidos en un espejo de agua. Y estaba la imagen reflejada de la casa que estaba frente a mí. La imagen en el espejo de agua era totalmente nítida. En el momento en que yo empiezo a mover los pies, esta imagen se empieza a distorsionar, empieza a perder su grado de iconicidad, la empezamos a reconocer cada vez menos. No obstante, el sumergir los pies me sirve como pretexto para empezar a crear texturas, formas, elementos ondulantes, de suerte que de una imagen definida, icónica, se va deformando la imagen hasta llegar a la abstracción. Y es en este libro que he escrito un poema en donde el pretexto es, la provocación es de la reflexión a la abstracción y de la abstracción la reflexión. Es una pintura, es simple y sencillamente jugar con estos elementos gráficos, con el momento particular de una tarde soleada cuya calidez, cuyo cielo azul pudieron hacer posible la toma de estas imágenes. Es nuevamente esta curiosidad que me provoca un anuncio luminoso en una ciudad, en Londres, que está reflejando permanentemente anuncios publicitarios. No es el anuncio publicitario lo que me provoca inquietud, lo que me provoca curiosidad es que nuevamente, por una cuestión fortuita, el hecho de que hubiera llovido y el pavimento estuviera mojado permitía la reflexión de ese anuncio luminoso, de esos mensajes, de esa tipografía, de esos elementos cambiantes. Y la gente pasaba sobre estas imágenes sin percatarse de ellas, y yo, como un observador que estaba pues al acecho de estas imágenes, veía yo este transitar de sombras, por el contraste generado de la imagen luminosa contra las personas que se desplazaban de un punto a otro, empecé a tomar imágenes y es esto, es cómo los seres humanos en los entornos urbanos se mueven, se desplazan, hacen su vida cotidiana. Ya vemos otros que estamos detrás, que nos estamos percatando de esta fascinante danza de sombras. He tomado para este libro, articulado también en concertina, he tomado uno de los textos de un libro maravilloso que se llama Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. He tomado prestadas algunas palabras para complementar, para hacer un todo integrado con esta obra. En la Ciudad de México uno puede llegar a pasar largas horas en el tráfico. Tiene uno dos maneras de abordar la desesperación que puede causar este fenómeno. Tal vez tocar la bocina del auto, o mejor,
como en mi caso, empezar a observar el entorno. En una zona específica de la ciudad donde se yerguen, donde se levantan edificios recubiertos por espejos, me percato de esta gráfica, de ese reflejarse entre sí. He tomado fotografías de todos estos momentos, de todas estas condiciones de luz, condiciones de reflexión de imágenes que se multiplican en este confrontar espejos, y simple y sencillamente los he articulado a manera de un abanico que se despliega. El libro incluye frentes y vueltas de estas imágenes, y es justamente esa inquietud por la gráfica involuntaria que con frecuencia soslayamos. Entrando al terreno de lo humano, de los sentimientos de las personas, quisiera hablar de don Miguel Bolero, Un breve encuentro. Este libro recoge la experiencia y la vida de un personaje magnífico que tuve el privilegio de conocer. Este libro surge como respuesta a una convocatoria que un grupo de artistas en el Reino Unido abre con el tema La Sala o The Sitting Room. Y al no tener yo una experiencia o nada que contar con respecto a la propia sala de estar de mi casa, decidí salir del entorno doméstico para encontrarme con don Miguel. Don Miguel es un hombre que tiene un pequeño espacio, una pequeña silla de bolear en la Ciudad de México, en una esquina de la Ciudad de México, frente a una zona de hospitales. Y cuando uno llega ahí, se siente invitado, se siente acogido. Uno toma asiento y de inmediato don Miguel le ofrece a uno un refresco, un periódico, siempre con una sonrisa, y a un lado, con sus enseres de boleo dispuestos, empieza su trabajo. Es un hombre que es respetado por la comunidad, respetado en la colonia, porque es un hombre que da consejos, es un hombre que cuando uno se acerca a su pequeña silla, a su pequeño espacio en su silla de bolear, conversa con uno. Uno puede llegar y contarle sus problemas. Las personas que vienen del hospital con tristeza porque han perdido a un ser querido, o porque están en vísperas de una operación, o porque los resultados de los análisis no fueron favorables, vienen y le comentan, vienen a expresar esa preocupación, esa tristeza. Y él les da consuelo, él los alienta, les hace ver aspectos de la vida que hay que celebrar para levantar su ánimo. Es por eso que yo, conversando con él, en su momento le pedí que me contara parte de su vida. Las fotografías reflejan la mirada cansada de don Miguel, el esfuerzo cotidiano, pero siempre con una sonrisa y siempre dispuesto a escuchar. El libro de los milagros es un acercamiento con el sentimiento de pérdida, de duelo y de muerte. Es la respuesta a una pérdida de un ser querido, y también es una celebración de la relación humana que pudimos mantener. Está configurado a manera de caja, una caja que contiene los sentimientos, que contiene el dolor y la alegría. Y esta caja se va abriendo como se abre el dolor. Panel tras panel va cayendo con un sonido
que me permite escuchar como abrir y cerrar de puertas, abrir y cerrar de pensamientos, abrir y cerrar de recuerdos. Cada panel alberga un nicho y ese nicho a su vez acoge un pequeño milagro, un objeto incorporado, un objeto religioso incorporado a ese nicho, que representa en un primer momento, la primera puerta que se abre, el pedir perdón por no haber estado en el momento de su partida. Otro panel tiene unos ojos que evidencian su visión de la vida, del acontecer cotidiano, de la belleza de la existencia. En otro está una oreja, y esa pequeña oreja para mí representa una persona que siempre estaba para escucharme, que siempre estaba atenta a lo que yo tenía que decir y que me daba consejo. En otro panel encontraremos el corazón como centro de ese ser que me dio cariño, que me dio ternura y que siempre me acogió. El último panel se despliega con una pequeña pierna. Esa pequeña pierna para mí representa su partida del mundo. Y así, una vez desplegado el objeto, conforma una cruz de pequeños fragmentos, de pequeñas ventanas y pensamientos que van emergiendo para concretarse en pensamientos y en esa reflexión que tengo y que queda de manifiesto en el libro. Si bien se abrió el sentimiento para curar, para sanar, es un sentimiento que tiene que concluir y se tiene que cerrar. Nuevamente, solo hay una forma de articular ese cierre. Va cerrando desde la última hasta la primera puerta, hasta quedar nuevamente un bloque sólido como un sentimiento contenido. Esta es la primera vez que se expone este objeto. Han pasado los años y es momento de que este libro, que es tan personal, pueda yo compartirlo con los visitantes a esta muestra.